quiero hablar hoy sobre la grandeza del pequeño Zaqueo. Amén. La grandeza del pequeño Zaqueo. Aquí hemos escuchado hablar mucho de Zaqueo. Y hay cosas muy curiosas de la vida de Zaqueo. Lo primero es que Zaqueo, en el hebreo original, no significa nada vinculado a saquear, ni a robar, ni a engañar, ni a estafar. No, Zaqueo no tiene nada que ver con eso. El nombre Zaqueo es totalmente opuesto a la práctica que realizaba el hombrecito que tenía ese nombre. La palabra Zaqueo en hebreo significa puro, íntegro, hombre bueno, hombre noble, hombre solidario. Nada que ver con la práctica, Manuel, de ese hombre, ¿verdad? Lo más lejos que se puede tener es que el nombre de Zaqueo tenía un significado tan puro, tan íntegro y tan noble. Zaqueo como persona aparece solo en un pasaje bíblico y lo menciona el Evangelio del doctor Lucas en el capítulo 19. Lucas, como ustedes muy bien saben, es uno de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, porque los tres muestran la vida de Jesús desde un ángulo, desde una sinopsis. Entonces Lucas entendió que esta historia de Zaqueo era importante que quedara en los evangelios. Y aunque no la recoge Mateo, aunque no la recoge Marcos, y mucho menos la recoge en el Evangelio Universal, el apóstol Juan, Lucas le da vida a este momento hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo no es el protagonista de esta historia. Zaqueo no es la figura principal de esta historia, para nada. Porque cuando Cristo interviene en una historia, usted sabe lo que ocurre con esa historia, que Cristo se convierte él en la figura principal de esa historia. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta noche? Es lo mismo que ha ocurrido en nuestras vidas, en las historias nuestras, en las historias nuestras, en las historias de nuestras vidas. La figura principal se llama ¿cómo? Jesucristo. Pero que yo soy el ingeniero y el que pone los cables soy yo, no es Cristo. Pero que yo soy el médico y el que hace la operación soy yo, no Cristo. Pero yo soy el arquitecto y el que diseña el edificio soy yo, no es Cristo. Pues te tengo que decir que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Él somos como pajas cortadas de la hierba del día que está verde y que mañana ya está seca. Nuestra historia es importante porque Cristo está en nuestra historia y Él se convirtió en el protagonista de la misma. Si yo fuera tú, le diera un aplauso al Señor en esta noche. Esa es la grandeza. La grandeza de este hombre. Vamos. Zaqueo, gracias mi hijo, me saquearon el teléfono, ¿no? Esta historia tiene la importancia, no por Zaqueo. ¿Cuántas historias no tuvo Zaqueo antes de esa? Muchísimas historias. Historia de alguien que fue estafado por Zaqueo. Historia de alguien que fue embargado por Zaqueo. Historia de alguien que fue sobornado por Zaqueo. Porque sí, aunque su nombre etimológicamente significa puro, íntegro, su práctica era una práctica de saqueo. Era una práctica de robo, era una práctica de adulteración de cobros. ¿Quién era este hombre
que tenía todas estas historias, pero que ninguna fue tan importante como para hacerlo a él perpetuo en la historia, como lo ha hecho la historia de Zaqueo, cuando Cristo interceptó la vida de Zaqueo. Las historias nuestras pudieran ser importantes en función del estatus social que usted y yo tenemos. Pero la historia nuestra se convierte en importante sin importar el estatus socioeconómico suyo y nuestro. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo se convierte en el protagonista de esa historia. Haz a Cristo el protagonista de tu historia. Que cuando mueras, si tienes que escribir algo en la lápida, que se lea ahí: aquí yace el cuerpo de un siervo de Jesucristo que está con él en su presencia. Oh, gloria al nombre del Señor. Es la letra que quiero que esté ahí. Yo no estoy aquí ya, yo estoy con mi Padre en la morada eterna que Cristo fue a preparar para mí. Ahí estamos, porque Él hizo mi historia que no fuera aburrida. La historia nuestra, cuando Cristo llega a nosotros, deja de ser aburrida. Si antes era una historia de depresión, tiene que convertirse en una historia de gozo. Si antes era una historia de frustraciones, tiene que llenarse ahora y convertirse en una historia de expectativas. Si era una historia de amargura, tiene que llenarse y convertirse en una historia de satisfacción. Cristo, eso es lo que trae cuando viene con nosotros. ¿Zaqueo quién era? Zaqueo era un publicano. No era tan solo un publicano. Zaqueo era jefe de publicanos. ¿Y qué hacía? Primero, un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Pero el jefe de los publicanos era el que tenía a cargo una agencia de recaudación de impuestos que incluía hasta un punto aduanal, una aduana. Y me gustaría como poder describirle a usted dónde estaba ubicado el trabajo de Zaqueo. El trabajo de Zaqueo estaba ubicado en Jericó. Repita conmigo: Jericó. Siempre que hablemos de Zaqueo, hay que hablar de Jericó. Zaqueo no estaba en Galilea, Zaqueo no estaba en Jerusalén, Zaqueo no estaba en Perea, Zaqueo no estaba en ninguna otra localidad. El feudo de Zaqueo se llamaba Jericó. ¿Y qué era Jericó? Todavía está ahí mismo, en el mismo lugar. Y cuando usted va a entrar a Jerusalén por una de sus vías, tiene que pasar por Jericó. Y al pasar por Jericó, como Cristo lo hizo en este capítulo 19, Cristo iba hacia Jerusalén. Y camino a Jerusalén pasó por Jericó. Y la gente le seguía. ¿Jericó qué era? Jericó era un punto en ese momento estratégicamente comercial. Era un punto donde desde un punto de Israel a otro punto importantísimo de Israel, que era Jerusalén, el centro económico de todo Israel era Jerusalén, pues antes de llegar a Jerusalén, ahí se encontraba Jericó como un centro de chequeo aduanal. Y el que iba a llevar por esa ruta bienes, a comercializar productos, a hacer negocios incluso en Jerusalén, tenía que pasar por el cedazo llamado Zaqueo. Zaqueo tenía la manera de saquear a mucha gente. Zaqueo tenía el mecanismo y estaba localizado geográficamente, oye, de manera envidiable para sacar mucho dinero. Él era el jefe. Él era una especie de director general de impuestos ahí en la comunidad, en el pueblo de Jericó. A la vez concentraba Zaqueo, según la tradición romana, sobre los jefes de los publicanos que ellos ponían,
tenía el poder aduanal. Entiéndase, usted va a entrar hacia Jerusalén, estos cargamentos de higos, pues déjame ver esos cargamentos, esos cargamentos de higos. Los veo. Si siento que algunos de ellos me agradan, pues le aumento el precio de manera administrativa y discrecional al fee aduanal que tienes que pagar para entrar a Jerusalén. De lo contrario, te devuelves. Y como la gente había recorrido largo trayecto para llevar esos productos a Jerusalén, la gente se transaba. Y dice, no, tranquilo, Zaqueo, coge la mitad, saquéame la mitad de lo que yo he traído. El tipo era rico. El Evangelio de Lucas lo describe como una persona rica. Usted no va a escuchar en muchas descripciones bíblicas que se menciona gente con ese adjetivo. Si usted se va al Evangelio de Lucas capítulo 19, versos 2 y 3, dice que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, rico, jefe de los publicanos, rico, era rico. No es lo mismo ser rico que ser millonario, usted lo sabe, ¿verdad? No es lo mismo. Hay gente que es millonaria y no tienen el dinero para comprar una casa en el día de hoy. ¿Usted lo sabía eso? Usted es millonario cuando ya tiene 2 millones. 1 millón, 2 millones, 3 millones. La iglesia tiene ahora mismo en el parqueo. Usted sabe el parqueo de la iglesia y usted se va a encontrar ahí con decenas de millones de pesos parqueados. Decenas de millones en el parqueo. Voy a mencionar el nombre de alguien, la marca de un vehículo de los que están aquí, que vale más de 10 millones de pesos. O sea, estamos llenos de millones. Pero una cosa es tener millones y otra cosa es ser rico. El rico ya tiene el dinero trabajando para él. ¿Se entiende lo que predico, verdad? El millonario todavía tiene que trabajar para seguir produciendo, para llegar a ser rico. ¿No? Son dos cosas diferentes. El rico, le pongo el ejemplo de Holanda. Noruega. ¿Por qué Noruega es un país rico? Noruega es un país rico porque Noruega ha tomado durante 40, 50 años un porcentaje importante de las riquezas que el petróleo le ha dejado y lo ha ahorrado. Y yo quiero que usted sepa que hoy los intereses que deja de beneficio el capital que Noruega tiene en ahorro da para entregarle a cada noruego entre 2 y 3 millones de euros y al otro año se produce la misma cantidad de dinero solo de intereses. Eso es riqueza. Eso es el rico, ¿no? O sea, los noruegos pudieran decir hoy, ninguno de los ciudadanos de este país van a trabajar y van a recibir al año, cada uno de ellos, millones de dólares, millones de euros. Oiga, ¿hasta dónde? Eso es riqueza. A Zaqueo se le define como un tipo rico y tenía toda la forma, tendría todos los mecanismos para hacer la riqueza que hizo. Como jefe de los publicanos, tenía la discrecionalidad de crear impuestos y crear tasas administrativas. Oiga, qué cosa, que son dos cosas diferentes, ¿no? Los impuestos, en el caso del régimen dominicano, los crea solo el Congreso, pero las tasas administrativas las puede crear el Poder Ejecutivo o una institución. Imaginemos pasaporte, por ejemplo. Cuando usted va a renovar el pasaporte, lo que usted paga por la libreta del pasaporte no es un impuesto, es una tasa administrativa, ¿no? Que lo puso la Dirección General de Pasaporte para costear lo que vale la tarjeta del pasaporte. Y así por el estilo. El marbete, por ejemplo. El marbete es un impuesto, pero hay otras cosas que son tasas administrativas que no tuvieron que pasar por el Congreso. Pues Zaqueo como jefe de los publicanos
tenía la discrecionalidad de inventarse un impuesto y una tasa administrativa cuando a alguien le caía mal en ese momento. Ah, Jorge, no, usted no camina bien. Pues mire, tienen que pagarme tanto por la pisada mala que está dando. Zaqueo tenía esa potestad, porque Roma, ¿qué le hacía? Roma le decía a los jefes de los publicanos: ustedes tienen una cuota que deben entregarme todas las semanas. Esa es la cuota fija. Era una cuota fija. Porque imagínense, Roma dominaba el mundo conocido de entonces como Imperio Romano. Entra a Judea, gobierna Judea, y ahí está incluido Jericó, y le establece a cada pueblo un saqueo. Porque saqueo es el que se menciona, pero no, cada pueblo tenía un saqueo para saquear al pueblo, ¿no? Cada pueblo tenía un jefe de publicanos y tenía publicanos, porque Roma no se metía a ella misma ni a cobrar los impuestos. No se mandaba un ciudadano romano allá a cobrarle los impuestos a los judíos, no. Buscaban un judío que se prestara para eso. Eso implicaba un costo muy grande para el judío que lo hiciera. ¿Por qué? Porque esa era una labor de acuerdo a la Torá, que significaba, primero, el ponerse al servicio de un opresor. En la Torá eso estaba condenado, que era traicionar a su propio pueblo. O sea, desde el punto de vista social, era una deshonra y una traición al pueblo de Israel lo que Zaqueo estaba haciendo. Desde el punto de vista espiritual, era una profanación, era impureza lo que Zaqueo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Zaqueo estaba negociando con monedas romanas y estaba entrando las monedas romanas a los lugares que estaban consagrados para el Dios de Israel. ¿Y qué problema tiene eso?, me preguntarían algunos. Bueno, es que cada moneda romana tenía el rostro de una pseudo divinidad, de una Padre, no puede ser, esto no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que la moneda romana tenía el rostro del César, pero no el rostro del César presentándolo como un humano, sino el rostro del César presentándolo como una divinidad. Es más, le voy a revelar algo más. ¿Usted sabía por qué fue que Cristo se irritó cuando entró al templo, a los atrios del templo, y ahí en los atrios del templo volteó las mesas de los mercaderes y todo lo que ahí estaba ocurriendo? No era porque estaban vendiendo animales ahí, no era por eso, porque eso era normal en el templo, eso era común y corriente. Gente que venía de muy lejos e iba a sacrificar en ese tiempo en el templo, había permiso para que en los atrios y patios del templo se vendieran los becerros engordados, se vendieran ovejas, se vendieran tórtolas, para que el que vino no se vaya sin sacrificar por falta de un animal. Eso yo espero que lo estén entendiendo, ¿verdad? No era la primera vez que se vendía ese día, no. ¿Sabe cuál era el problema? Que estaban vendiendo y comprando utilizando las monedas romanas. Estaban cambiando divisas, que era una operación que involucraba a las monedas romanas. Y esas monedas romanas eran mecanismo de promoción y publicidad al falso Dios llamado César. Dale un aplauso al Señor si está aprendiendo algo en esta noche. Entonces Cristo por eso se irritó, porque habían convertido la casa de oración ¿en qué cosa? En una cueva de ladrones, ¿no? Ahí fue que se irritó el Señor. Estaban haciendo dinero, y dinero ilícito con las cosas espirituales. Pues bueno,
Eso le pasaba a Zaqueo desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista de la Torá, también se trataba de algo impuro. Era impuro, totalmente impuro, porque estaba metiendo fuego extraño en las cosas espirituales. Lucas 19:4 habla de Zaqueo y lo describe como un hombre pequeño, un hombre pequeño de estatura, que tuvo que subirse en un tipo de higuera que se le denomina sicómoro, ¿no? Que se da en África y en esa parte de Asia, específicamente en la zona de Israel, de Jericó, y se subió ahí arriba. Aquí empezamos a ver ya la acción de alguien, bueno, que está viendo que algo extraño está pasando alrededor de él. La acción de alguien que se ha cansado de su pequeñez, no de su pequeñez física, sino de su pequeñez espiritual. Porque hay gente muy grande físicamente y muy pequeños espiritualmente. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Qué bendición más grande. Y aquí empiezo a hablar del inicio de la grandeza de este pequeño hombre. Pudo identificar Zaqueo el lugar y el momento por donde Cristo iba a pasar. Eso nos debe dejar una enseñanza a esta generación. A esta generación que tiene tanta información, que tiene tanto contenido, esta generación que tiene tanto en qué entretenerse. Hay alguien que 2000 años sin GPS, sin tener Wi-Fi, sin tener cómo hacer un streaming, sin recibir vía satelital una información, hubo alguien que se dio cuenta por donde Jesús iba a pasar y cuándo iba a pasar. Jesús está pasando cada momento, a cada instante por nuestras vidas. Está pasando por nuestra familia, está pasando por nuestra nación y a veces no nos damos cuenta. A veces no percibimos que Él nos está hablando, que Él está dando las pisadas tan fuertes que hasta un muerto puede escucharla, pero no estamos escuchando las pisadas del Maestro. No estamos leyendo los tiempos. No estamos dándonos cuenta de que este es el tiempo final y eso no podemos dejar de predicarlo. No nos estamos dando cuenta que el Maestro está pasando por acá. Pero yo no quiero solo que pase, yo quiero que venga y que se quede con nosotros. ¿Alguien puede invitar al Maestro a que se quede con nosotros? Ese cargo romano de Zaqueo significaba simple y llanamente mucho poder desde la perspectiva humana, pero mucha deshonra desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva social y desde la perspectiva ritual. Estaba vedado, le estaba prohibido a los judíos sentarse, compartir con los publicanos, aunque estos también fueran judíos. El publicano llegaba a un lugar y sencillamente se le dejaba el limpio. Ustedes recuerdan aquella oración de dos personas que fueron a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo, ¿no? Y el fariseo oraba. ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿no? O sea, fíjense el desprecio que destilaba los labios de los judíos hacia los publicanos, porque lo veían como una zona putrefacta en el cuerpo de Israel. Este está dañado, este está vendido. Yo creo que alguien así solo lo sintió Judas la noche misma que se dieron cuenta los demás discípulos que él era el soplón. Las tradiciones judías hablaban sobre esto, sobre este papel,
Si usted se va a Levítico 19, en el verso 3, se va a encontrar con un mandato que yo quiero que usted lo abrace porque es aplicable para el día de hoy. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Mi alma adora a Cristo. Oiga bien, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Zaqueo le oprimía y le robaba. Y le saqueaba, dicho sea de paso. Pues ya desde esa perspectiva bíblica, Zaqueo estaba apartado según la Torá. Éxodo 20, del 4 al 5, dice, no te harás imagen, la imagen de la que le hablo, que estaba en la moneda, la imagen del César, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Las monedas romanas se idolatraban por el ídolo, el dios falso que estaba en la moneda. Pero el libro de Amós también habla sobre esto, sobre el papel y las acciones de Zaqueo. Amós 5:11, por tanto, por cuanto vejáis al pobre, vejáis es lo humillas, lo maltratas, lo vituperas, lo menosprecias. Por cuanto vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Es una sentencia que hay contra los que maltratan al pobre, los que le roban al pobre, los que le roban la salud a los pobres, no tendrán salud. Esa maldición está sobre ellos. ¿Alguien dice amén? Los que le roban la comida al pobre, por más que tengan en sus despensas, morirán anhelando poder comer aún lo que tienen encima de su mesa, y su salud no le va a permitir comer. Hay una maldición lanzada espiritualmente sobre los que maltratan al pobre. Lucas 5, verso 30, decía, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿por qué Cristo entró donde Zaqueo? Cuando Cristo ve a Zaqueo allá arriba, no importa donde te subas, Cristo te va a ver. Amén. No importa donde te encarames, Cristo te va a ver. Cristo lo vio. Y la vida de Zaqueo comenzó a ser importante. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo lo vio. La historia de Zaqueo comenzó a escribirse. Yo no sé cómo se llamaba la madre de Zaqueo. No sé cómo se llamaba el padre. No sé si tuvo esposa. No sé si tuvo hijos. Lo único que yo sé es lo que la Biblia me ha entregado de Zaqueo. Porque lo importante de la vida de Zaqueo comenzó cuando Cristo lo miró. ¿A quién Cristo ha mirado en este lugar? Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Cristo te ha mirado. Y desde que Él puso su mirada en ti, ya tú eres importante. Desde que Él te llamó por tu nombre, ya tú eres importante. Desde que Él te puso su sello, que es el Espíritu Santo, el sello de la salvación, ya tú eres importante. Quien te diga lo contrario a eso, sencillamente no merece que tú le escuches. El que te menosprecie y te reduzca o pretenda reducirte de lo que Cristo ha dicho de ti, sencillamente no merece que le prestes tus oídos. Hay ciertas implicaciones ante la ley mosaica de esta acción que hacía Zaqueo. Y yo quiero compartirte algunas de estas implicaciones. Esta gente que robaba, que hurtaba, según Éxodo capítulo 22, verso 1, no tenía derechos muchas veces ni siquiera de participar en los rituales del culto hebreo. Éxodo 22, 1 dice, si alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Hasta que no hiciera eso, no tenía acceso ni siquiera al templo ni a la sinagoga, después del templo haber sido destruido, el templo en los tiempos de Zorobabel. No podía entrar
Usted se robó un buey. Pues mire, mientras tanto usted no tiene, usted es impuro. Usted no puede entrar al templo. ¿Y qué yo debo hacer para para obtener redención? Pues mire, usted se robó un buey. Tiene que devolver 4 bueyes. Mi alma adora a Cristo. Hay que modificar la ley dominicana para poner eso aquí, en el nombre de Jesús. ¿No? Usted se robó 100,000 millones en Serasa. Usted tiene que devolver 400,000. Mi alma adora a Cristo. Usted verá como el dinero va a estar en los bolsillos de los dominicanos, en el nombre de Cristo. Cristo sabía eso. Y Zaqueo sabía eso. Miren, el que Zaqueo tuviera ese nombre, a mí me hace pensar que los padres de Zaqueo eran judíos piadosos. ¿Saben por qué? Porque esos nombres que involucran un contenido positivo para la cultura hebrea tienen una connotación, como les he dicho, profética sobre quien porta ese nombre. Entonces, si los padres de Zaqueo no creyeran en lo profético y no creyeran en la materialización de lo que se declara con los labios, no le hubieran puesto ese nombre a Zaqueo. Yo se lo aseguro. Yo se lo aseguro. No le hubieran puesto ese nombre. Es probable que Zaqueo, a pesar de venir de una familia piadosa, se dejó entusiasmar del dinero. Porque el dinero no es malo. El dinero no es malo. No. Lo que es malo es usted amar el dinero. Amén. Lo que es malo es usted colocar el dinero en el lugar que le toca estar a Cristo, que era donde Zaqueo lo tenía antes de que Cristo lo viera. Después que Cristo lo vio, él mismo dijo: no, mis padres me enseñaron la Torá. Por eso fue que Zaqueo dijo: voy a devolver 4 veces lo que he robado a los pobres. Eso no fue al azar. No. Zaqueo estaba refiriéndose a lo que dice Éxodo 22:1. Si alguno hurtare un buey u oveja y lo degollare y vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. O sea, tenía que devolver 4 veces. Zaqueo lo sabía. Le habían enseñado eso en la sinagoga. Le habían enseñado eso en las escuelas rabínicas. Y antes de Cristo decirle: tienes que devolver, como le hacen los evangélicos a la gente cuando vienen a la iglesia, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de mujeriar, tienes que dejar. ¿Y sabe lo que termina haciendo la gente? Deja de venir a la iglesia. Eso es lo único que deja, de venir a la iglesia, ¿no? Pero el Espíritu Santo convenció a Zaqueo de pecado. Y Zaqueo, al ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, entonces recordó la palabra que le enseñaron de niño sus padres. Mis padres me enseñaron que el que roba aquí en Israel, para recibir redención, tiene que devolver 4 veces. Y eso fue lo que hizo. Devolvió 4 veces lo que había robado. Levítico 6:5 también nos habla en esa dirección. O de todas aquellas cosas de que hubiere jurado falsamente, las restituirá por entero a su dueño y añadirá a ello la 5ª parte, pagándolo el día que reconociere la culpa. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo le dijo a Jesús: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Zaqueo está citando este pasaje bíblico, pero no dio la 5ª parte. La 5ª parte de 100, ¿cuánto es? 20. Pues Zaqueo no dio la 5ª parte. Zaqueo dio el 50%. No dio el 20%. Dio el 50%. O sea, Zaqueo se fue más allá de la exigencia que la palabra había establecido en la Torá. Zaqueo sabía eso y lo aprendió en ese momento, subido en el árbol. No, Zaqueo fue bendecido con el principio bíblico: instruye al niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Denle ese aplauso fuerte al Señor. No es en vano,
el trabajo que hacemos con nuestra niñez. Ahí devolvió la mitad, superó las expectativas. Deuteronomio 15, 7 y 8 dice: si hubiera en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente. El tipo dio abundantemente. Él sabía que había robado, claro que sí, devolvió 4 veces lo robado. Él sabía que había engañado a otra gente, ¿no? Pues dio no la quinta parte, sino que dio el 50%. Ezequiel 18:21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardares todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Fue lo que disfrutó Zaqueo al arrepentirse. El arrepentimiento implica restitución. Repita conmigo: restitución. Pero también implica conversión. Si no hay una conversión, el arrepentimiento se queda en remordimiento. Wow, cuánto dolor sentí por haber hecho eso mal. Y mañana vuelvo a hacerlo. Porque no me he convertido. Tengo que convertirme en la nueva criatura en Cristo Jesús. Hay una reacción que Cristo tuvo en el encuentro con Zaqueo. Y quiero hablar de Cristo, que es el protagonista, como dije desde el principio, de esta historia. Zaqueo es un actor secundario de esta historia. El protagonista es Cristo Jesús. Jesús toma la iniciativa. Él es quien toma la iniciativa. Como dice la palabra: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. La salvación que tenemos no es porque usted y yo la buscamos, no, fue porque Él nos la entregó. No fue que nosotros le amamos a Él, no, fue que Él nos amó primero. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Él es el que rompe el frío. Él es el que quebranta el molde. Él es el que toma la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Él lo ve. Cristo vio a Zaqueo como nos vio a nosotros. Lo llama por nombre. No inventa cosas, ni empieza a adivinar, porque Él no necesita nada de eso, porque Él todo lo sabe. Lo llama por su nombre. ¿Y saben qué hace? Se autoinvita a la casa de Zaqueo. Fíjense, no fue Zaqueo que invitó a Cristo a cenar a su casa. No. Cristo le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja, porque esta noche ceno contigo y llega la salvación a tu casa. Dale un aplauso fuerte al Señor. Se autoinvita. Con esa autoinvitación, Cristo declara autoridad sobre Zaqueo. Le dice a Zaqueo: yo no necesito permiso para entrar a tu casa. Cristo le dice: yo estoy por encima de ti, aún en tu casa, porque tú eres mío y todo lo que tú tienes también es mío. Eso es lo que declara Cristo al decirle de esa manera a Zaqueo. Yo quiero que usted invite a Cristo a su casa, que usted lo meta en su casa, que lo deje en su casa, que cuando llegue el momento de la discusión usted se acuerde que usted metió a Cristo a su casa, que Cristo lo está viendo. Cuando llegue el momento de ofender a su esposa, que usted recuerde: pero vean acá, pues yo metí a Cristo aquí. Si yo metí a Cristo aquí, él debe estar muerto de la risa, burlándose de mí, Él ahí al lado mío. O debe estar muy triste porque yo no lo respeto. Lo tengo en la casa y estoy haciendo cosas que le faltan el respeto a Él. Por amor a Cristo y por respeto a Él, en mi casa habrá paz. Denle un aplauso al Señor y declare que su casa es casa de paz. Éxodo, en el libro de Lucas, que es donde está en el capítulo 19, toda esta historia hermosa, y solo aparece ahí. De Zaqueo no se habla nunca jamás en la Biblia, nunca jamás, pero puedo especular que Zaqueo abrió un portal en el cielo
por donde a través de él mucha gente vino a Cristo Jesús. Porque después de tener un encuentro como ese, no es verdad que él se iba a volver a su vida pasada. No, después de un encuentro como ese, Zaqueo debió estar con un rol protagónico en la iglesia primitiva, aunque no se le menciona en ningún lado. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Esa expresión, me es necesario, aparece varias veces en Lucas. Y Cristo la usa en circunstancias donde Él no deja otra alternativa. Donde Él dice: yo obligatoriamente tengo que hacer esto. Obligatoriamente tengo que pasar por ahí. Obligatoriamente tengo que hablarle a tal persona. Eso es lo que Cristo está diciendo. Me es necesario hoy estar en tu casa. El versículo 7 de Lucas 19. Al ver esto todos lo murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Era pecador Zaqueo? ¿Sí o no? Y era un pecador que estaba en el extremo de los pecadores despreciables. Zaqueo estaba en el extremo del desprecio, que nadie quería estar cerca de él, que no le tiraran foto con él, ¿no? Usted ve cómo hacen las familias que saben las cosas. Como yo le digo a algunas sobrinas mías cuando vamos a fin de año a celebrar la Navidad o Semana Santa, yo le digo que a los novios lo pongan en los extremos de la foto, porque así uno lo puede cortar. Y hemos tenido que cortar varios novios, déjeme decirle, en varias fotos, porque al año siguiente van con otro. Ah, mira, tú ves, teníamos razón cuando cortamos el del año pasado, ¿no? Entonces así ocurre con los publicanos. Nadie quiere tener foto con los publicanos, porque si lo suben, dicen: ah, pero espérame, te vi con ese publicano, Jorge. Ángela, te vi con ese publicano. Algo se te pegó, Ángela. Porque esos publicanos, hasta lo que le sale por los poros es pecado. Pues a Cristo no le importó eso. No le importó a Cristo, porque Cristo vino como médico a sanar los que estaban enfermos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Lucas presenta a Cristo como el buscador. El buscador, sí, Cristo era el buscador. En Lucas es que aparece la epístola, la parábola del hijo pródigo. ¿Y quién fue que salió a buscar al hijo pródigo? Fue el padre. Salió a buscarlo. Pero también aparece la parábola de la moneda perdida, que hay que ir y buscarla y valorarla. También aparece la parábola de la oveja perdida, hay que ir y buscarla. Cristo es el buscador, y qué bueno que así sea. Qué bueno que así fuera, que Cristo no se porta como algunas parejas, que cuando ven que el marido se fue bravo en la mañana para el trabajo, dicen: yo ni lo voy a llamar, a ver si él va a durar el día entero sin llamar. Cristo no, Cristo pierde la vergüenza y te llama. Mijo, dime, ¿qué es lo que te pasa? Te fuiste bravo, yo no quiero que estés bravo conmigo, yo te perdono. Tú no me has pedido perdón, pero yo te perdono. Yo di mi sangre por ti, yo te redimí, yo te salvé. Vuelve a sonreír, vuelve donde mí, porque yo soy tu Salvador. Eso hace Cristo. Nos busca. Porque cuando usted ama, usted no espera que vengan a pedirle perdón. Usted va y entrega el perdón sin que lo hayan pedido. Dígame. Dígame. Yo sé que eso duele, que eso molesta, pero diga amén. Como dijo alguien: amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Y? Con dolor. Amén que sí. Si quiere acentuarlo más, diga amén que sí. Cuando se ama, se va y se busca a la persona, aunque usted haya sido el ofendido. Que lo que hace Cristo, el buscador, como lo presenta el Evangelio de Lucas. El verso 19, verso 7 del capítulo 19 dice: al ver esto lo murmuraban diciendo:
Ahí está él con los pecadores. Y sigue diciendo el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Es hijo de Abraham? Y se lo está diciendo a Zaqueo en su cara. Está hablando de lo que murmura. Él, ese que está ahí, ese delincuente, ese ladrón, ese hurtador, ese que le ha saqueado medio Jericó. Ese también es hijo de Abraham. Y Zaqueo no le dijo, compadre, no me defienda, no. No, dijo, no, tranquilo, maestro. A partir de hoy, sí, es verdad. Todo lo que usted dijiste, yo soy eso. Pero voy a entregar 4 veces lo que he robado. Si lo he robado. Él sabía que lo había robado. Y voy a dar la mitad a los pobres de lo que me he robado también. El tipo se restituyó. El tipo volvió al modelo original. Zaqueo volvió a comenzar de nuevo. Porque él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Qué cosa? Lo que se había perdido, iglesia. Ahí volvemos a tocar el tema que es la razón de nuestra existencia, que es compartir el evangelio. La gente que está perdida, la gente que necesita salvación, está esperando que usted la busque. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí. ¿Cómo? Como yo de Cristo. Pablo te está diciendo, si Cristo es un buscador de las almas perdidas, Pablo dice, yo soy también un buscador de las almas perdidas. Sigue diciendo Pablo, yo quiero que ustedes también me imiten y que ustedes sean, ¿qué cosa? Buscadores de las almas perdidas. Ese es nuestro rol. Eso es nuestro rol. Mire, le he dicho varias veces, haga lo que tenga que hacer, crezca, desarróllese, hágase grande en Cristo Jesús. Pero nunca olvide que la razón por la que usted no ha sido arrebatado, llevado de esta tierra, es porque todavía hay gente que necesita escuchar del evangelio de salvación. Porque hay gente que están, como dijo Cristo, que están perdidos. Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No hay problema. Cristo vino a romper con ese paradigma. Ningún rabí antes de Cristo se había reunido con publicanos. Ni había cenado en casa de publicanos. Ni se había acercado a publicanos. Le estaba vedado, le estaba prohibido acercarse a esto. Y con esto concluyo. La grandeza de Zaqueo inicia, ¿sabe cuándo? Cuando Jesús lo encontró. Jesús le dio a Zaqueo la grandeza que el dinero no le dio. La grandeza que el estar conectado con el poder político y económico de entonces, que era Roma, no le dio. Lo que Zaqueo recibió al Cristo encontrarlo, no le dio esa satisfacción, ninguno de los bienes materiales, ni de las relaciones sociales que este hombre había construido. Porque hay un vacío en la vida del hombre que solo Cristo lo puede llenar. Dale un aplauso fuerte al Señor. Solo Él puede llenarlo. Solamente Él. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a ese que estaba perdido. Ese es el proyecto de salvación. Eso fue lo que Zaqueo encontró salvación. Y concluyo con este pasaje bíblico que quiero dejarte, que está en Isaías. Isaías capítulo 43, verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Póngase de pie en esta hora. Mío eres tú. Eso fue lo que usted le dijo a Zaqueo. Zaqueo, el nombre que tú tienes no te lo pusieron tus padres, te lo puse yo. Y tu nombre significa puro. A partir de mi encuentro, tú empiezas a ser puro. Comienzas a ser íntegro. Comienzas a escribir.
una nueva historia. De la historia de Zaqueo antes de Cristo, solo sabemos lo que la Biblia menciona, porque eso era lo importante. De las historias nuestras, iglesia, te confieso que del pasado y de la historia tuya, a Cristo le importa muy poco, porque el Dios nuestro es un Dios que trastorna los tiempos y que trabaja hoy, para entregarte un mañana diferente, que no depende de tu pasado. Es lo bueno de esto. Zaqueo comprendió eso, y la vida de él no fue la misma después de este encuentro. Padre mío, Dios eterno, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites compartir tu palabra, enseñar tu palabra. Nos permite, Dios de gloria, recordarla, Padre eterno, para no cometer los errores que otros por falta de conocimiento cometieron, pero sobre todo para agradarte a ti, Señor. Mira, cada hermano que ha escuchado esta palabra, cada amigo, bendícelo en el nombre de Jesús. Haz que esta semilla germine y que dé frutos al 100%, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y déle un aplauso al Señor mientras la pastora pasa por esto.